ante todo, buenos días. Soy Diego Lucas, soy ingeniero de material rodante del área de ingeniería. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer una capacitación de lo correspondiente al tema de baterías, específicamente hablando de baterías de los trenes Alstom, correspondientes al mantenimiento general IM3 que se nos viene en el mes de abril. Las baterías que vamos a tocar son baterías de la marca SAF, ya todos conocen esa marca. Ciertamente son baterías que en algunos casos en los trenes tienen una antigüedad de 8 a 10 años. En los trenes más nuevos de la última flota estamos hablando de antigüedad de 2 años, más o menos, proyección. Entonces, lo que se va a tocar el día de hoy es el resumen de modificaciones que se han hecho a los instructivos existentes para lo que corresponde a prueba de baterías, principalmente referido a 3 ensayos, ¿no?, que son parte de las evaluaciones que hacemos o están previstas hacer para el IM3. En ese sentido, vemos que los ensayos que hemos modificado o parte del alcance del ensayo se han modificado, puntualmente son 3. Ensayo eléctrico de baterías, el test de autonomía y el ensayo de aislamiento. Son puntualmente 3 ensayos que se han modificado dentro del alcance del IM3 y son los que en este caso plantearíamos qué puntos se han modificado, por qué se han modificado y dar una indicación de cómo se tiene que llenar el tema de cartillas, ¿no?, cartillas de mantenimiento, ¿no?, de cara a los elementos justamente que se han modificado. Entonces, para empezar la exposición, tocaremos primero lo que es una introducción general. El primer punto que me gustaría tocar sería lo que es algunas definiciones puntuales de lo que vamos a ver. En este caso considero que son 4 definiciones importantes, correspondiente al término tasa de descarga, temperatura, efecto memoria y efecto de flotación, ¿no? Son 4 términos técnicos que creemos que tienen que estar bien definidos en esta charla, por cuanto son términos que se han utilizado y aparte se han profundizado en el análisis de la mejora de estas cartillas, ¿no? Por ejemplo, el tema de tasa de descarga, ¿no? La tasa de descarga es un valor importante, es un elemento o un valor realmente importante técnicamente, por cuanto la tasa de descarga representa la corriente de descarga en amperes de la batería, o sea, la corriente con la cual se descarga, ¿no?, la batería. Es una velocidad de descarga, ¿no? En el sentido práctico, si queremos hacerlo referencia a nuestro proceso, la tasa de descarga, por ejemplo, en un test de autonomía y en un ensayo eléctrico es diferente. Por ejemplo, en el ensayo eléctrico nosotros sabemos que la tasa de descarga es aproximadamente de 26 amperios. En el caso del test del test de autonomía, la tasa de descarga puede llegar a ser hasta de 50 a 60 amperios, ¿no? Entonces, básicamente la tasa de descarga, como idea general, tiene que quedar claro que es la velocidad con la que se descarga la batería en amperios, ¿sí? Esa es la primera definición que queremos importante mencionar. La temperatura, bueno, la temperatura hacemos referencia a la temperatura promedio superficial de la batería. Es un término fácil de designar. El efecto memoria. Bueno, aquí sí el efecto memoria es importante mencionar que el efecto memoria es un proceso que se da en baterías de níquel-cadmio, como son las que tenemos. Exclusivamente en baterías de níquel-cadmio se da, por lo cual hay un efecto negativo en la capacidad de la batería debido a cargas y descargas incompletas. Nosotros sabemos que dentro de lo que es el test de autonomía, nosotros hacemos una descarga por aproximadamente 60 minutos.
no necesariamente hacemos una descarga completa, sino que es una descarga hasta que se verifique que el test cumple la autonomía, ¿no? Que el equipo está cumpliendo la autonomía. En ese sentido, cuando hacemos test de autonomía, estamos haciendo descargas incompletas y cargas incompletas. Hay un efecto particular que se manifiesta en las baterías de níquel-cadmio exclusivamente. Este efecto no se manifiesta en baterías, por ejemplo, de plomo ácido, como son los que tenemos en las subestaciones rectificadoras, en las cabinas. Esos son otro tipo de baterías, pero en este caso las baterías que tenemos en los trenes sí son de níquel-cadmio y hay un efecto que se llama efecto memoria, que es un efecto que reduce la capacidad de la batería debido a cargas y descargas incompletas, ¿no? El último término que considero pertinente mencionar en este caso es el efecto de flotación. Bueno, el efecto de flotación es el efecto que se produce en las baterías ya en operación, ya cuando están montadas en el tren, cuando están sometidas a un periodo mayor de 3 meses del voltaje de flotación. El voltaje de flotación es el voltaje que tiene que imprimir el convertidor estático siempre a la batería para mantenerla siempre cargada al 100%. Ese voltaje es inherente al funcionamiento del tren, siempre ocurre, y está documentado, ya yéndonos a normativas internacionales, que esta continua carga de las baterías durante la operación, ya sea mínima, siempre puede originar un efecto negativo sobre la capacidad de la batería, ¿no? Incluso hay documentos que se los voy a mostrar luego que son referencia normativa, que incluso la batería puede tener una degradación del 60%, incluso en capacidad debido a este efecto, ¿no? Entonces, estos 4 términos son importantes para lo que se ha visto por conveniente mejorar en esta revisión de los instructivos, y por ende es importante repasarlos y conocerlos, ¿no? De mi parte, cualquier información adicional que requieran respecto a alguna parte que quieran adicionar o complementar o recibir mayor información, nosotros somos el área de ingeniería, estamos para darle soporte en lo que requieran, y siempre va a poder haber ese feedback, ¿no? Pasando del término de la introducción, vamos a un poco a definir estos términos que habíamos definido, vamos a aclararlos un poco en gráficos. Bueno, como mencioné, son factores que influyen directamente en la autonomía: tasa de descarga, temperatura, efecto memoria y efecto de flotación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lo que es la tasa de descarga, por ejemplo, en la tasa de descarga, usualmente las baterías tienen con tasas de descarga menores. Esta es una tasa de descarga en amperios, es un porcentaje de un factor C20. Usualmente con tasa de descarga menores, tenemos que la capacidad de la batería tiende a ser el 100%. Entonces, con tasas de descarga mayores, como se ve aquí, hay una mayor tasa de descarga, se empieza a reducir la capacidad de la batería, ¿no? Con tasas de descarga mucho mayores, la capacidad de la batería tiende a ser mucho menor, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos hacer referencia a las baterías que tenemos para el tren. Podemos decir que esta es una gráfica genérica, aplica para cualquier tipo de baterías, pero esto es inherente porque incluye el comportamiento técnico de nuestra batería, ¿no? Por ejemplo, una tasa de descarga de 26 amperios, que podríamos tener una eficiencia por aquí, podríamos estar hablando de una eficiencia de 100%, pero a una tasa de descarga mayor, llámese 65 amperios, por ejemplo, en un test de autonomía, podemos llegar a tener menor capacidad nominal de la batería, ¿no? Entonces, es importante mencionar que la tasa de descarga de un test de autonomía y un ensayo eléctrico es diferente. En un test de autonomía recalco que la tasa de descarga más o menos está en 65 amperios, porque yo he revisado los gráficos, ¿no?, de autonomía, 65 a 60 amperios.
En un ensayo eléctrico la tasa de descarga es de 26 amperios. Entonces va a haber una diferencia en la tasa de descarga y eso evidentemente refleja una diferencia en capacidad de batería, ¿no? Lo que es la temperatura también es un factor importante en lo que son evaluación de baterías. Por ejemplo, en esta curva, que es una curva genérica para cualquier tipo de baterías, podemos ver que una variación en la temperatura de la superficie de la batería puede originar una reducción de una capacidad de 100% a una capacidad de 80%. Bueno, aquí se habla de una temperatura teórica de menos 5 grados, que no es muy práctica para nuestro caso, ¿no? Pero en este caso, una temperatura, por ejemplo, de 15 grados centígrados o una temperatura inferior podría originar una diferencia en la capacidad de la batería, ¿no? Y es un factor que incide en la capacidad de la batería. Otro efecto que incide es el efecto memoria. El efecto memoria, que ya lo había comentado hace un rato. El efecto memoria es un efecto que degrada a la batería por procesos de carga y descarga incompletos, manifestándose en que, por ejemplo, una batería cargada al 100%, que se puede ver en esta figura de aquí, aparentemente está cargada al 100% y está cargada al 100%, representa un tope en verde que representa la carga. Está cargada. Esto podemos ver una gráfica en donde la batería está completamente descargada. Y aquí podemos ver una batería que tiene el efecto memoria ya, debido a cargas y descargas, que aparentemente está cargada al 100%, pero que no está completando toda su capacidad. Este es un efecto que se produce en baterías específicamente de níquel-cadmio. ¿Sí? Estas son baterías que son las que tenemos en los trenes, y este es un efecto, es una de las causas raíces que hemos evaluado que aparentemente están generando degradación en la autonomía de la batería y por ende están originando que no cumplamos en algunos casos autonomía en batería, este efecto memoria, ¿no? Y esto se explica ¿por qué? Porque nosotros hacemos en el test de autonomía descargas incompletas y cargas incompletas de manera recurrente, ¿no? Y esto es justamente lo que la teoría dice que genera este efecto, ¿no? Entonces este efecto y este efecto son los que vamos a tratar de subsanar con las modificaciones a los procedimientos que estamos planteando, ¿no? El último efecto es el efecto de flotación. Es un efecto que se produce como mencioné, por presencia continua del voltaje de flotación, es decir, porque el convertidor estático durante la operación del tren siempre está inyectando una corriente para que la batería no pierda carga, ¿no? Este efecto está bien porque obviamente ayuda a que la batería no se autodescargue, ¿no? durante la operación, debido a su funcionamiento, ¿no? Pero este efecto, según la documentación que se ha revisado, que es basada en normativa, en el tiempo, en periodos de 3, 6 meses que esté ocurriendo esto, se empieza a producir este efecto de flotación que cuando se haga una prueba de autonomía a una batería que ya tenga ese efecto de flotación, va a provocar que a altas tasas de descarga se genere una reducción de la capacidad de la batería. En este caso, por ejemplo, en el gráfico podemos ver una batería en donde esta es su curva nominal de descarga. ¿Sí? Esta es la curva de la misma batería con efecto de flotación, la roja. Se evidencia que hay una disminución en los voltajes de descarga. Esta es una unidad en voltios. ¿Sí? Esta es una curva para una tasa de descarga de 0.1 C, que es una tasa de descarga baja. Este efecto se produce con tasas de descarga usualmente altas. En este caso, por ejemplo, vemos lo mismo. Este es el voltaje esta es la tensión de descarga de una batería sin el efecto de flotación. Y este es un voltaje de descarga de la batería con el efecto de flotación, pero a una tasa de descarga elevada de 0.5 C. Entonces, esta es una tasa de descarga baja, llámese, por ejemplo, lo que podríamos obtener en un ensayo eléctrico de 26 amperios, y esto podría ser el test de autonomía, 65 amperios, una tasa de descarga mayor. Aquí lo que va a pasar es que la tensión en cada celda se empieza a reducir, y esto hace que la capacidad de la batería, según documentación, pueda reducirse en el orden de hasta el 60-70% de su capacidad normal. Entonces es una reducción bastante fatal. ¿Cómo evaluamos esto? Realmente para evaluar
cuál es el fenómeno que está ocurriendo en el tren, se tienen que hacer mucho más análisis, pero en principio estamos planteando algunas modificaciones a los instructivos que creemos que van a ser pertinentes para subsanar varios de estos inconvenientes, ¿no? Por ejemplo, esta es la batería que tenemos nosotros. Como se podrá ver, es una batería, es la especificación técnica de la batería SAF MRX130H, la que tenemos en los trenes Alstom. Ahí están las capacidades nominales de la batería, características mecánicas, características eléctricas. Por ejemplo, en las características eléctricas resaltamos que la tensión nominal desde 72 voltios VDC continua, tensión máxima 90 voltios, tensión mínima 50.4 voltios, la capacidad, y ven entre paréntesis C5A, es de 130 Ah, amperio hora. Bueno, ahí hay una descripción de los tipos de bornes también, son M8 y una tensión de descarga ahí, ¿no? Aquí estoy mostrando parte de lo que es la parte teórica que había mostrado hace un momento también. Estas son curvas que se han extraído justamente de la misma batería SAF, de lo que manda el fabricante. Las otras curvas que mostré eran curvas genéricas que aplicaban para otro tipo de baterías, para todo tipo de baterías. Estas son curvas específicas para estas baterías que tenemos, pero la evidencia es la misma, ¿no? Lo que se evidencia aquí es que las curvas de descarga varían dependiendo de la tasa de descarga. Esta, por ejemplo, es una tasa de descarga de 26 amperios y esta es una tasa de descarga de 65 amperios. Se evidencia que hay una diferencia en la tensión de la celda y por ende esto de aquí va a implicar una diferencia en la capacidad de la batería, ¿no? Entonces esto recalca la premisa de que hacer una descarga a mayor corriente reduce la capacidad de la batería, ¿no? Eso es una descarga como la que se produce en el test de autonomía, por ejemplo. En cambio, en el ensayo eléctrico la descarga es a menos corriente y eso va a originar que la capacidad de la batería suba. Y eso es así porque así está en la gráfica de aquí, eso está documentado y siempre pasa eso con las baterías. La incidencia de la temperatura, hemos visto que la temperatura de medición de la batería es un parámetro fundamental en la capacidad de la batería. Entonces la gráfica que se muestra aquí también se ve que hay una incidencia directa de la temperatura de medición con la que se hace el ensayo en la capacidad de la batería. No es lo mismo hacer un ensayo de estos en invierno que en verano, por ejemplo, donde las temperaturas ambientales cambian. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto porque es parte de lo que se está incluyendo en las mejoras a las cartillas que se están indicando, se van a indicar a continuación. Bueno, esa era un poco la parte introductoria de la charla. Posteriormente, aquí hay unas pestañas que son referidos a lo que es la configuración del cargador E98, que es el cargador de batería que tenemos. Bueno, hay unas opciones ahí que son opciones de monitoreo, llevar cuadro de registro histórico, hay unas opciones adicionales ahí. Esta parte de la capacitación se va a dictar o se va a mencionar ya con el equipo encendido en el taller, por ende lo voy a pasar. En todo caso, se podría hacer alguna mención adicional, pero creo conveniente que lo mejor es hacerlo de manera presencial porque es el uso de un equipo, ¿no? Bueno, ya habíamos mencionado que los elementos o los ensayos que se van a revisar en esta charla son tres. Es ensayo eléctrico, ensayo de autonomía y lo que es ensayo de aislamiento, ¿no? Son los tres instructivos que se han cambiado. Bueno, primero yéndonos en el ensayo eléctrico, vale mencionar que este ensayo eléctrico está dentro del manual de la batería SAF, del manual de mantenimiento. El manual de mantenimiento es un documento que nos entrega el fabricante de la batería, que es SAF.
en donde se mencionan todos los ensayos que tienen que hacerse para conservar la performance de la batería, ¿no? Entonces, si bien es cierto, por ejemplo, el ensayo eléctrico está ahí, el test de autonomía no se encuentra en ese manual. Se ha revisado que aparentemente el test de autonomía es un ensayo importante, pero que no está dentro de las recomendaciones del manual del fabricante, ¿no? Sin embargo, es un ensayo para nosotros necesario, porque también necesitamos medir el tema de autonomía, ¿no? Entonces, este ensayo eléctrico sí está dentro de las recomendaciones del fabricante. Lo que hemos hecho es retomar este ensayo eléctrico que se dejó hacer hace algún tiempo, dentro de aquí de línea 1. Entonces lo hemos vuelto a introducir, en este caso al IM3, como parte de las labores de mantenimiento preventivo. Entonces vamos a detallar un poco lo que dice el manual de lo que es el ensayo eléctrico, que entiendo que ya es conocido porque ya se ha hecho estos ensayos eléctricos. No es un ensayo nuevo que vamos a hacer, sino que es un ensayo que ya se ha hecho antes. Entonces, en cuanto a las herramientas y consumibles, pues el equipo de carga y descarga de baterías es el equipo EMISA que tenemos en la sala de baterías, E98. Tenemos también un multímetro digital o un analizador de red de Fluke estándar. Podríamos utilizar el analizador 348 sin problema. Un termómetro. El personal requerido como mínimo es un electricista, que va a ser la persona que va a instalar los equipos y va a hacer el monitoreo correspondiente, la toma de datos. Y bueno, las operaciones previas obviamente es la desconexión de los cables y bornes positivos y negativos, ¿no? Bueno, acá es importante mencionar cuestiones de seguridad del ensayo eléctrico. Es que, por ejemplo, esto también está referido al manual de mantenimiento, que la mezcla que se produzca durante la carga y descarga de la batería puede ser explosivo. Es decir, que estas baterías son de níquel-cadmio. Durante el proceso de carga, principalmente, liberan muchos gases. Justamente se va a hacer un trabajo adicional de medición de estos gases para tener mapeado exactamente la gama de gases que se están liberando. Pero en principio el principal gas que se libera durante el ensayo eléctrico es el hidrógeno. El hidrógeno, como sabemos, es un gas combustible que en presencia de una chispa puede originar una combustión y por ende un incendio. Entonces, una cuestión de seguridad es obviamente no tener ninguna condición subestándar dentro de la instalación durante la prueba. No realizar una acción subestándar dentro de la prueba, no encender chisperos, fósforos, ninguno de ese tipo, ¿no? Evitar todo tipo de chispas. Esto está recomendado en el manual, también está recomendado en el instructivo. Otra consideración importante que lo menciona el manual, y es importante respetarla, es que tras un ensayo eléctrico de batería, siempre se tiene que esperar 2 horas antes de realizar un ajuste del nivel de electrolito, ¿no? Es una condición importante, relevante, y lo repiten muchas veces, así que tenemos que tenerla en consideración. No se puede hacer un ajuste de electrolito inmediatamente después de realizar un ensayo eléctrico. Yendo un poco al procedimiento de ensayo, este ensayo es bastante largo. Es un ensayo que entiendo que fue una de las razones por la cual no fue considerado en algún otro otro mantenimiento, porque es un ensayo que puede durar de 2 a 3 días continuos. Si bien es cierto, es un ensayo largo, es necesario hacerlo. Este ensayo va a permitir que baterías que estén con autonomía reducida recobren parte de esa capacidad original. Es prácticamente un overhaul que se le hace a la batería, eso es así. Entonces, en principio detallamos el procedimiento, ¿no? El procedimiento empieza con una primera descarga, ¿no? Eso también está ahí documentado en el manual. La primera descarga, como mencioné anteriormente, se tiene que hacer el retiro de cubrebornes de los elementos, se hace la conexión del equipo de carga y descarga, se tiene que descargar la batería
a la tasa de descarga de 26 amperios, que es la que indica el manual. Esa tasa de descargas es importante respetarla, no realizar descargas mayores para acabar a menor tiempo. La descarga tiene que hacerse a 26 amperios, eso es la finalidad del ensayo eléctrico. Y bueno, hay unas recomendaciones de qué tiempo tiene que tomar registros de descarga, ¿no? El registro se tiene que hacer cada 30 minutos hasta tener la tensión de 1.15 por elemento, y posteriormente se tiene que hacer un registro cada 15 minutos cuando se consiga lo anterior. Se tiene que hacer un registro de cada 15 minutos hasta que se tenga la tensión de 1 voltio por elemento, ¿no? Es decir, lo primero que se tiene que hacer es una descarga, ¿no? Una descarga. Posteriormente a eso, hay una etapa de reposo de baterías. Es básicamente dejar las baterías en reposo, que recuperen su capacidad térmica o su temperatura normal de trabajo. Aparentemente lo que manda el manual son 8 horas, o cuando la temperatura en la superficie de batería sea de 30 grados centígrados. Esto es importante respetarlo porque tenemos que esperar a que la temperatura se estabilice hasta 30 grados centígrados, por lo que mencioné en las diapositivas anteriores, que hay una dependencia de la capacidad de la batería con la temperatura. Entonces es importante respetar lo que indica el manual en ese sentido. Entonces este reposo es necesario y tiene que realizarse, ¿no? Hasta que la temperatura de la batería luego de la descarga sea de 30 grados centígrados. Posteriormente hay una carga, luego de haber acabado el reposo hay una carga de baterías que inherentemente se tiene que conectar el equipo cargador a la batería nuevamente y cargar la batería cada 26 o con una tasa de carga de 26 amperios, ¿no? Hay un registro que se tiene que realizar. En este caso lo vamos a hacer cada media hora hasta que la tensión en cada celda sea de 1.89 voltios. ¿Sí? Acá creo que se ha corrido un poco esto, pero en principio esta carga que se menciona aquí es la misma carga que se menciona aquí. Entonces se toma data hasta que la tensión en cada celda sea de 1.89 voltios, ¿no? Se va a tomar data cada media hora de esta carga. Lo diferente es que antes no tomamos data de carga. En los ensayos eléctricos anteriores que se han realizado solamente se tomó data de descarga. Ahora vamos a tomar data de carga y descarga. Entonces, posterior a esta carga de baterías, se tiene que hacer una nueva descarga. Esto lo figura así en el manual. Se tiene que hacer una nueva descarga con los mismos parámetros que se hizo la primera descarga, esta primera descarga. Se entiende que la primera descarga se hace así porque la batería con un estado de carga X, no se sabe a qué estado de carga, se entiende que es a 100%, aunque no necesariamente. Esa carga que se tiene residual después de que ha estado instalada en el tren, se hace una descarga completa. La idea es que en esta descarga se elimina toda la carga residual que tiene la batería. En esta carga de batería se hace una carga completa, según lo que dice el manual. Y esta es una descarga ya completa, ¿no? Que es una descarga de la energía que se almacenó durante esta carga, ¿no? Importante mencionar que los parámetros de medición para las cartillas, que de caras a lo que vamos a tener como ingeniería, como control, se van a tener que medir en esta carga, en esta primera carga y en esta segunda descarga, ¿no? Entonces, que quede claro que la cartilla se va a llenar con la información que aparezca en esta carga y en esta descarga. ¿Está bien? Estamos en la segunda descarga. En la segunda descarga, como mencionaba, los parámetros que vamos a tomar en la cartilla son los correspondientes a la primera carga que se menciona aquí y a la segunda descarga. Entonces, estos son los parámetros que se van a registrar.
Luego la segunda descarga y un reposo de baterías, que también es hasta que la temperatura de la superficie de la batería se estabilice a 30 grados centígrados. Como mencioné, es importante respetar este punto. Y por último hay una carga final, que es la carga con la que la batería se pone en servicio nuevamente, ¿no? Es una batería, es una carga completa, y en esta carga final ya no se va a tomar data, ¿no? Es una carga que se tiene que terminar para que la batería esté apta para volver a servicio, ¿sí? Entonces, en resumen, el procedimiento de ensayo eléctrico es una primera descarga completa, un reposo, una carga, posteriormente una segunda descarga. En esta segunda descarga y en esta carga se van a tomar los registros para las cartillas, un reposo y una carga final. Esta carga final es la que pone en servicio a la batería, ¿no? O sea, una vez terminado esto, las baterías pueden volver a servicio. Bueno, previamente se haya realizado el ajuste de electrolito, todos los otros procedimientos que sean pertinentes, ¿no? Entonces, ese es el resumen del procedimiento del test o de ensayo eléctrico. Bueno, entonces, este es un resumen de la planificación. Bueno, en realidad es más o menos un poco cómo se ha cuadrado particularmente para esta capacitación, cómo se prevén hacer, o en qué bandas horarias se prevén hacer el ensayo eléctrico, las cargas, descargas. Como sabrán, hay temas de reposo de baterías, como mencioné, que son importantes hasta que la temperatura de la batería se estabilice. Tratar de que esos reposos de baterías se den en bandas horarias donde, bueno, no laborables. El reposo de baterías básicamente podría dejarse una tarde hasta la noche o de noche al día siguiente. Tratar de que los reposos calcen con esos periodos. Y en este caso sí se prevé que la primera carga y la segunda descarga estén en la banda horaria laborable, ¿no? Para que se faciliten las mediciones y todo lo que respecta, ¿no? Entonces, en estas dos bandas horarias se tomarían los datos, ¿no? Que se van a servir para controlar el estado de la batería, ¿no? Respecto a las cartillas que hemos modificado, puntualmente detallo que se han incluido, como mencioné, dos parámetros importantes que son tasa de descarga y temperatura ambiente, ¿sí? Entonces estos dos parámetros están incluidos en la última cartilla como datos de entrada. Ahí tienen que tomarse, por lo que ya mencioné, ¿no? Que es importante conocer estos parámetros y tenerlo documentado en la cartilla, ¿no? Ya sabemos que la capacidad de la batería depende de la tasa de descarga y la temperatura, entonces es importante registrarlas, ¿no? Tanto en la descarga como en la carga. En este caso, otra modificación que se ha hecho a la cartilla que teníamos es que se ha incluido el periodo de carga de batería que no se estaba registrando. Entonces se ha preparado un formato similar al formato de descarga de batería y se ha visto por conveniente que el registro se haga cada media hora, ¿no? La banda horaria de registro es de media hora. Entonces, de caras a lo que se ha modificado la cartilla sería esto, principalmente, el tema de la tasa de descarga y la temperatura ambiente que se ha incluido en la cartilla, y el formato adicional que se ha incluido es el formato de control de datos de carga, ¿no? Que se va a registrar cada media hora de manera similar a la descarga, y hasta que el voltaje en cada celda llegue a ser de 1.89 por elemento, ¿no? Entonces, esto sería lo que se ha incluido en el tema del ensayo eléctrico, ¿no? Sí. Aquí tenemos, creo que... déjame ver aquí. Perdón, a ver. Sí. Este es el formato de cartillas del mantenimiento preventivo IM3.
Como menciono, lo que se ha registrado en lo que es el documento de ensayo eléctrico de batería. Esta es la cartilla que se va a llenar. Ya estos parámetros los conocen. Se tiene que medir con una banda horaria de la tasa de descarga o los voltajes de descarga cada media hora por un periodo de tiempo, y luego se tiene que medir por otro periodo de tiempo cada 15 minutos hasta que la tensión de descarga sea de 1 voltio, ¿no? Entonces, esto es lo que este formato ya lo teníamos. Lo que se ha incluido son las tasas de descarga y el registro de temperatura ambiente. Y lo otro que se ha hecho, se ha preparado el formato de carga, ¿no? Que es un formato similar. También se tiene que registrar la tasa de descarga y la temperatura ambiente, como se menciona aquí. Y se tiene que registrar los parámetros, las tensiones de cada celda durante la carga, ¿no? Cada media hora, ¿no? Entonces, sí, se ha previsto eso. Eso es lo que se está incluyendo en las cartillas del ensayo eléctrico. Y creemos conveniente que eso se realice de esa forma, y si hubiera alguna contingencia que pueda pasar de caras a alguna medición, un parámetro errado, si se tiene que, al ser esta una primera medición, se tiene que coordinar directamente con el área de ingeniería, ¿no? Si hubiera alguna dificultad con las mediciones, ¿no? Entonces, eso referido al primer punto, que es el tema del ensayo eléctrico. Siguiendo con otro punto, tendríamos que ver lo que es el test de autonomía. Vamos a ir al test de autonomía. Este es el test de autonomía. Este test de autonomía de baterías es diferente al ensayo eléctrico, no tiene que ver con el ensayo eléctrico. Este test de autonomía de baterías, si bien es cierto, lo realizamos, no está dentro de lo que el manual del fabricante de baterías recomienda para sus baterías. Es un procedimiento que ha sido implementado aquí, que ya se hace con regularidad. Entonces, lo que estamos aquí planteando es que se incluyan algunos puntos de control adicionales, y es un procedimiento que nosotros lo conocemos, el test de autonomía. Sabemos que se tiene que utilizar un multímetro digital, un analizador de redes. Entiendo que es el Fluke 348 el que estamos utilizando ahora, con posibilidad de tomar lecturas en corriente continua. Un termómetro. De similar forma es requerido un electricista, y de similar forma hay que hacer una desconexión de los cables positivos y negativos, ¿no? Con condiciones previas. Siempre el tema de seguridad es importante, ¿no? El tema de no generar chispas cerca, ¿no? Es inherente al tema, a nuestro procedimiento, ¿no? El procedimiento del test de autonomía ya también lo conocemos. Lo que se hace es poner en posición de on poner en posición on y desconectar en DDU los convertidores de 145 kVA. Esto es para, digamos que hacer una última carga completa. Se verifica que los valores de tensión y corriente mostrados en la pantalla ya no varíen. Esto lo conocemos. Luego se procede a una descarga completa. Una descarga no completa, en realidad es una descarga por un tiempo de autonomía, por un tiempo que permita garantizar que estamos cumpliendo con la autonomía requerida, ¿no? Que en este caso son 45 minutos. Entiendo que la prueba se hace por un periodo de 60 minutos, ¿no? Y hay baterías que no llegan a los 30 minutos. Entonces, el procedimiento lo conocen. No se ha hecho alguna modificación realmente al procedimiento en sí. Sí se ha hecho una modificación a los criterios de aceptación del test de autonomía. Se plantean los criterios de aceptación que se muestran a continuación. Primero, el criterio de aceptación del tiempo de autonomía. El criterio de aceptación del tiempo de autonomía es, para ir un poco en orden, primero es el criterio de aceptación de la tensión del banco de baterías.
El criterio de aceptación de la tensión del banco de baterías, sabemos que al final de la descarga, la tensión mínima del banco de baterías tiene que ser de mayor al 70% de la tensión nominal de la batería, ¿no? La tensión nominal de la batería es de 72 voltios, el 70% de eso es 50.4 voltios, ¿no? Entonces la tensión final, al final de la descarga de la batería, tiene que ser mayor o igual a 50.4 voltios. Ese es un criterio que ya estaba incluido en los instructivos que teníamos, se está manteniendo. El criterio de aceptación de la capacidad de la batería respecto del tiempo. El criterio de aceptación es que, si bien es cierto, la prueba se hace por 60 minutos, toda batería que se pruebe tiene que cumplir con un tiempo de autonomía mayor a 45 minutos. ¿Sí? Un tiempo de autonomía mayor a 45 minutos. El incumplimiento de este tiempo implicaría que no estamos cumpliendo el contrato de concesión que tenemos. Entonces, es importante que el tiempo de autonomía de una batería sea de 45 minutos. El tercer criterio que estamos planteando, y este es un criterio nuevo en función de la normativa aplicable, es un criterio de aceptación de pérdida de capacidad de baterías. Esta pérdida de capacidad de baterías se tiene que trabajar con mediciones históricas, con registros de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Entendiéndose que este test de autonomía se hace recurrentemente cada año, entonces estamos incluyendo una celda adicional en la cartilla que va a permitir que se monitoree el tema de la capacidad de batería en el test de autonomía. Y plantear nosotros un porcentaje de cambio de ese test, esa capacidad que se registra en cada test de autonomía, y limitarlo a un valor que es 1.5%, que es el que es aceptable de acuerdo a la normativa IEEE. Es un parámetro de control que lo estamos incluyendo para que anualmente controlemos los valores de capacidad de batería y sepamos qué baterías están teniendo una degradación mayor por año. Y el criterio de aceptación de la tensión por el elemento de la batería, ¿no? En este caso, en el test de autonomía anterior, se estaba planteando que el criterio para reemplazar una batería sea de 0.5 voltios. Me parece que ese criterio era en una revisión 1 del instructivo. En la revisión 0 del instructivo, la tensión de reemplazo era de 0.9 voltios. Entonces ha habido un cambio ahí, y en esta revisión 2 se está planteando que la tensión por elemento para un reemplazo sea de 0.7 voltios, porque 0.5 voltios es un valor demasiado bajo a nuestro criterio, entendiendo que la tensión mínima del banco es de 50.4 voltios y que como mínimo cada tensión de celda en promedio debería tener una tensión de 0.9 voltios. Si asumimos una distribución uniforme en cada celda, en cada elemento de la batería. Entonces, creemos conveniente, para mejorar el tema de confiabilidad en baterías, elevar este criterio y colocar la tensión de reemplazo de cada elemento de la batería en un test de autonomía en 0.7 voltios. Estamos subiendo ese valor. Ya. Entonces, esta es una vista de la cartilla que hemos modificado. Como menciono, el criterio de aceptación ahora es de 0.7 voltios. 0.7 voltios. También, el criterio de la tensión final de la descarga está igual en 50.4 voltios. Estos parámetros de aquí están igual también, no se ha hecho una modificación. Lo que sí se ha incluido es una celda adicional que pueden figurarse aquí, que es la que se muestra, que es el amperio hora AH. Este amperio hora AH es un parámetro que se puede obtener con el registrador Fluke 348. Es un parámetro de potencia en amperio hora que creemos conveniente que se tiene que registrar al menos por 60 minutos durante el test de autonomía, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si hago un test de autonomía que cumpla y que pase los 60 minutos, se tiene que registrar el valor de amperio hora en esta cartilla, a la cual el equipo analizador Fluke está marcando hasta 60 minutos. Y ese va a ser el ratio de control. Ahora, ¿qué pasa si mi batería, por ejemplo, se descarga en 45 minutos? Pues no llega a los 60 minutos.
Bueno, se registrará el dato que marque hasta los 45 minutos. ¿Y qué pasa si mi batería marca 30 minutos o solamente dura 30 minutos? Bueno, se registra la temperatura, se registra el amperio hora que marque en 30 minutos y obviamente una batería que marque o que se descargue solamente durante 30 minutos va a estar incumpliendo nuestros requisitos de evaluación y por ende se va a hacer una revisión general, ¿no? Pero siempre se tiene que registrar este valor de amperio hora en la cartilla, ¿no? Es la capacidad en amperio hora que se mide hasta el término de la prueba, ¿no? Es un parámetro perfectamente válido y que se puede obtener del analizador Fluke que se utiliza para esta medición, ¿no? Entonces, ese es un punto de control adicional, que este punto de control lo vamos a utilizar para validar este criterio de 1.5% que se está mencionando aquí, ¿no? Entonces es importante que se tome esa capacidad que te brinda el propio equipo Fluke, ¿no? Eso es lo que se ha modificado respecto al test de autonomía de baterías. Básicamente es la tensión de aceptación de cada elemento, que es de 0.7, y el tema de incluir este parámetro de capacidad amperio hora dentro de la cartilla, ¿no? Serían los puntos que se han modificado. El procedimiento del test de autonomía es idéntico al que hacemos actualmente. No hay alguna modificación respecto a en ese sentido. Y finalmente, bueno, el ensayo de aislamiento. El ensayo de aislamiento es un ensayo puntual, es rápido realmente. Sí hemos visto, revisando los instructivos a detalle, que es necesario adicionar un punto de control, otro punto de control. Bueno, ya en cuanto a lo que son herramientas consumibles, sabemos que necesita un megómetro, un multímetro, igual un electricista, y igual las operaciones previas, la desconexión de los cables de los bornes positivos y negativos, ¿no? Lo que se ha modificado en el ensayo de aislamiento de baterías es, bueno, el criterio de aceptación de la resistencia de aislamiento está igual, está en 100 kiloohmios para humedad relativa del 55%. Se ha hecho una diferenciación ahí de la resistencia de aislamiento por humedad relativa. Esto lo figura en el manual, así tal cual. La resistencia de aislamiento medida a 20 grados centígrados cuando la humedad relativa sea mayor del 55%, sea mayor a 10 megas. Perdón, el primer punto es cuando la resistencia medida a 20 grados centígrados, cuando la humedad relativa sea como máximo 55%, va a ser 10 megas, eso lo sabemos. Y la resistencia de aislamiento a la temperatura de 20 grados centígrados, cuando la humedad relativa sea mayor a 55%, como es el caso de Lima, va a tener un valor de 100 kiloohmios, ¿no? Estos parámetros ya estaban, se ha adicionado esta parte en la cartilla. Un punto adicional, que es lo que principalmente se quiere dar a conocer en este punto, es la parte de la comprobación de tensión en cada elemento, ¿no? Entonces, lo que es la comprobación de tensión en cada elemento, anteriormente lo estábamos incluyendo dentro del test de autonomía. En este caso, esta comprobación de tensión de cada elemento, si vamos a lo literal que figura en el manual del fabricante, debería hacerse luego un ensayo de aislamiento, si vamos a lo literal. Entonces, eso se puede evidenciar se puede evidenciar con el manual mismo. Si nos referenciamos al manual de mantenimiento de la batería y vamos a la parte del ensayo de aislamiento, que es el punto 5.4, se dice que la comprobación de la tensión de cada elemento se tiene que hacer, bueno, acá figuran unas herramientas, el personal, y que una operación previa de esta comparación de la tensión de cada elemento es realizar el ensayo de aislamiento. ¿Sí? Entonces, este ensayo de aislamiento es una operación previa a la comparación de tensión de cada elemento, a la comparación de la tensión.
Entonces hemos visto conveniente que este procedimiento de aquí no se estaba realizando, al menos a nivel de ensayo de aislamiento, y se ha visto por conveniente que adicional al control que se hace en el test de autonomía, se haga un control de la tensión de cada elemento luego del ensayo de aislamiento, ¿no? En ese sentido, se está planteando a la cartilla estándar que tenemos de ensayo de aislamiento una comprobación de tensión por elemento en circuito abierto, ¿no? Y el criterio de aceptación es que si esta tensión por elemento sea mayor de 0.5 voltios en un ensayo de aislamiento, ¿no? Es que pase, ¿no? Y si en caso contrario no pase, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque si vamos a aplicarlo y vamos a ver en qué medida este procedimiento puede diagnosticar o evidenciar algún problema luego de un ensayo de aislamiento. Ya este control está en el test de autonomía, lo hemos fijado en 0.7 voltios como lo mencioné. Sin embargo, si vamos a lo estrictamente indicado por el manual, vemos que la tensión por el elemento en circuito abierto también se tiene que medir luego de un ensayo de aislamiento, y eso lo menciona el mismo manual, ¿no? Entonces, para cumplir estrictamente el manual, se está incluyendo esta tensión por elemento, esta comparación de tensión por elemento luego de un ensayo de aislamiento, y siempre se tiene que obtener un valor de 0.5 voltios, ¿no? Y si no se obtuviera el valor, se tiene que evidenciar en qué batería no se obtuvo, ¿no? Esto es un procedimiento para cumplir lo estrictamente dicho por el manual, ¿no? Y analizaremos en qué medida esto puede afectar o evidenciar o detectar algún elemento que se esté perjudicando debido a un ensayo de aislamiento, y en ese sentido tomar la acción pertinente, ¿no? Este es el punto en la cartilla de ensayo de aislamiento que se está aumentando. Y bueno, ya habiendo revisado el ensayo de aislamiento, el ensayo de autonomía y el ensayo eléctrico, habríamos concluido la parte de la capacitación teórica, ¿no? Desmontaje de baterías. En primer lugar hay que utilizar la llave Zuco para poder abrir el tablero. Retirar los seguros de los extremos y jalar el cofre hacia adelante. La batería tiene un seguro en un costado de un riel. Hay que presionar hacia abajo y jalar el bloque. Bueno, ahora procedemos a la desconexión de los cables de alimentación. Son los cables positivos y negativos. Se van a poner sus guantes aislados para hacer ese trabajo. Retirar canaleta y aflojar perno M3.